Y aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Padre, me pongo en tus manos, me cubro con tu sangre bendita, cubra a tu pueblo presente, cubra a los que nos miran el video. Y reprendemos todo demonio que quiera estorbar mientras predicamos. Atamos al hombre fuerte de esta ciudad, de este país. Paralizamos las fuerzas del diablo y activamos ángeles que nos protejan en nombre de Jesús. Toma control, Padre. Te ruego que esta palabra ministra en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para tu gloria. Bendigo a tu pueblo de esta casa y bendigo a los que nos miran a través del video en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Vamos a tener una enseñanza, hermano, sobre las visiones de Dios, sobre las revelaciones de Dios. Es un tema muy importante, que si este tema le llega a su corazón, compártala. Porque muchas veces por falta de no entender las revelaciones de Dios, sufrimos mucho. Meditaba yo en la madrugada de hoy. ¿Cuánto he sufrido a veces por no entender las cosas de Dios? Y las he tenido que aprender a punta de lágrimas. Y por eso yo quiero que usted abra su corazón y su mente para que entienda las revelaciones de Dios. Porque desafortunadamente hay mucha gente que no cree en las visiones de Dios, no cree en las revelaciones de Dios. Y cuando alguien le dice, tuve un sueño, tuve una revelación, lo que hace la gente es burlarse. Como se burlaron de José. Por eso José, los hermanos de José nunca tuvieron una revelación, porque eran burlones, no supieron entender las cosas de Dios. Ahí viene el soñador. Y así ha pasado con ministerios, muchos cristianos y ministerios que no creen en las revelaciones de Dios. Dice, por eso tiene la palabra. La palabra es la número uno. Pero por ejemplo, ¿cómo una persona que Dios llama a un ministerio va a entender la voluntad de Dios si no cree en las visiones ni las revelaciones? Por ejemplo, Dios me llamó a este lugar, me dijo, si yo no, la Biblia no me dice qué lugar me iba a mandar, a dónde me iba a mandar, qué lugar me iba a dar. Tengo que tener revelaciones con Dios para que Él me dirija. Es necesario tener una comunión con Dios y entender que Dios habla en visiones y en revelaciones. Si la persona no cree en eso, la persona jamás es mencionada, ni avanza, ni crece espiritualmente, porque está cerrándole su corazón a Dios. Lo que te va a ir empujando son las visiones de Dios. La Biblia habla de Zacarías, un joven de 16 años empezó a reinar en Jerusalén y fue prosperando, se hizo poderoso porque había un profeta llamado Zacarías con él, poderoso en visiones y revelaciones con Dios. Y esto quiero que abras en tu mente, porque esto te va a ayudar mucho a tener una comunión con Dios. Porque Dios no es sordo ni es mudo. Dios habla. Y habla a través de visiones y revelaciones. Dios no se te va a aparecer en persona. Dale un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Amashete kima soja la basaya. Dios es real. Y yo pido a Dios que esta palabra entre en tu corazón y entres en una comunión con el Espíritu de Dios. Aprendas a entender las revelaciones de Dios y las visiones de Dios. Porque si no, jamás puedes tener una intimidad con Dios si tú no le crees a las revelaciones. Eso es lo que el diablo quiere, que ignoremos las visiones y las revelaciones de Dios. Y por eso ha destruido vidas. Dios te revela que el diablo te va a atacar tu matrimonio, te va a atacar tu cuerpo. Y la persona, por no creer a los sueños ni a las revelaciones, llega el diablo y destruye ese cuerpo, destruye ese matrimonio. Por no entender las revelaciones de Dios. Vemos aquí donde leímos Habacuc. Le está hablando Dios que las visiones. Habacuc se cree que fue este profeta, profetizó en el tiempo de Joacín, hijo de Josías, que estuvo reinando 11 años. Dice que entró la maldad tan grande después de que murió Josías, el último rey bueno en Jerusalén. Este hombre, el pueblo se había desenfrenado y decía él, ¿hasta cuándo me permitirás ver esta maldad? Decía Habacuc. Y Dios le dice, escribe esto esta visión porque esto va a llegar. Y Dios trajo a los 11 años
del reinado de Josín trajo a los caldeos. Le dijo, traeré a los caldeos, nación mala, nación cruel, y presurosa, que va a destruir. Entonces se cumplió. Lo que te voy llevando con ejemplos para que tú te des cuenta cómo Dios habla en visiones. El libro de Job, capítulo 4, dice que mientras el hombre duerme, Dios viene y le da revelaciones. Dios no trata con la carne. Por eso espera que tu carne esté dormida para poderle hablarle a tu espíritu. Porque la comunión es mi espíritu con el espíritu de Dios. Por eso es que las visiones, estás orando, Señor, te presento esto, de repente te quedas entre dormido y despierto, estás viendo cosas que ni piensas. Esas son las visiones de Dios. Son éxtasis. Y empiezas a ver, y ahora, mi Señor, ¿y esto qué es? Cosas que tú ni tenías en tu mente. Pierdes el control de tu mente y empiezas a ver cosas que Dios quiere que veas. Despierto, estás entre dormido, estás despierto, estás orando, pero tu cuerpo está cansado, te quedas así y ves éxtasis, ves visiones de Dios. Así Dios habla. O cuando está uno dormido, viene el Señor y te da una revelación. Toda persona que Dios llamó y fue dimensionando, Dios le habló primero en sueños, en visiones. Y por eso es que les decía esto: mucha iglesia, mucho pueblo de Dios está estancado porque no ha entendido la voz de Dios. No crea las visiones, no crea las revelaciones. Por eso es este mensaje, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y entender que Dios de esa manera se comunica con el hombre en visiones y en revelaciones, porque usa profetas. Pero si el profeta, a veces no hay profeta, tú tienes que tener comunión. Es más, un profeta normalmente viene a confirmarte lo que ya Dios te puso. Mire, el hermano Julio no vino, pero mejor me va a estar viendo. El sábado que vino me dijo, pastor, venía yo en el camino pidiéndole a Dios. Y cuando usted se me arrima, me acerca y me dijo, quiero que me dé, el sábado voy a testificar. Lo que le venía pidiendo a Dios se me acercó y me lo soltó usted. Cómo Dios es tan real, lo que yo venía llorándole, el Señor venía orando, que Dios me hablara, que me dijera esto. Y venía pidiéndole a Dios. Entonces, Dios es real. Yo no lo oí en el camino, pero el Señor lo estaba escuchando. Y voy y le doy lo que Dios me estaba soltando. Entonces el Espíritu Santo así es real. Entonces a veces si el pueblo no tiene comunión, no ha oído, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Por eso es importante pasar tiempo con Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos conociendo a Dios. ¿Por qué conoce a su esposo o a su esposa hasta en el gesto? Mi esposa dice, amigo, tú estás enojado, tú algo tienes. Me conoce, tenemos 36 años juntos. La pareja se conoce porque duermen juntos, viven juntos. Así es con Dios. Cuando vives una comunión con Dios, tú lo vas conociendo. Dice, aquí me está hablando Dios. Aquí me está hablando Dios. Dios, inmediatamente uno va conociendo al Espíritu Santo. Entonces yo quiero que abran su mente. Y que ahora también tenemos que tener cuidado. Porque también estas revelaciones, así como han destruido por la que la persona no le ha creído, también han destruido personas. No que Dios me mostró que yo soy apóstol. Dios me mostró que yo voy a andar por las naciones. Dios me mostró que esto. Y la persona se echa a andar como loco por revelaciones falsas. Y no hay evidencia que Dios lo respalde. Te respalde esa persona porque Dios no la llamó. Porque tuvo una falsa revelación. Entonces tengamos cuidado. ¿Cómo es que podemos estar seguros que Dios nos habla? Primeramente hay que limpiar el corazón. Dios nunca le va a hablar a un corazón sucio, a una persona que le gusta el chisme más que la comida, a una persona que odia. Dios no le va a hablar. Si le va a hablar para ella, corrígete porque te vas a ir al infierno. Pero ¿cómo le va a dar para otro si esa persona no se corrige? Dios primero un corazón limpio es el que vea, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios, ellos tendrán conexión con el cielo. Por eso el corazón de nosotros, cuidémonos, que no haya maldad, no haya odio, no haya rencor contra nadie. Nosotros tenemos prohibido por Dios odiar a alguien. Nos hagan lo que nos hagan, tenemos que llorarle a Dios hasta que eso se arranque. Entonces Dios nunca va a revelarle a alguien que tiene rencor contra alguien, que odia, que le gusta el chisme, que tiene maldad en su corazón. Y número 2,
que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Entonces Dios te va mostrando los planes que tiene contigo. Como a José le muestra, le dice los planes que tenía, le revela que sus hermanos se postraban ante él. 2 sueños le revela. Vea primero que los manojos de trigo se postraban ante el manojo de él. Después le muestra que la luna y el sol, que representaba a su padre y su madre, y 11 estrellas se postraban ante él. Le confirmó con 2 sueños que él, cuando tú empiezas a tener sueños con Dios, tú aprendes a tener revelación y aprendes a tener la interpretación del sueño. Porque Dios está mirando que tú eres otra cosa que se necesita, un corazón sensible. Dios nunca le va a dar un sueño a esos corazones de piedra que no se quebrantan ni con una lágrima jamás delante de Dios. Hermano, unas personas tan duras de corazón que solamente lloran cuando las mujeres les pegan o las esposas les pegan. Los esposos solamente lloran, pero si no lloran delante de Dios. Nunca lloran. Un corazón duro. Si usted quiere revelaciones de Dios, tiene que ser sensible. Porque dice David, tú no rechaces un corazón contrito y humillado, sensible a su presencia. Entonces viene Dios y te da visiones, te da revelaciones, porque eres sensible a Él. Tú te quebrantas delante de Él, a ti no te importa que la gente te vea llorando. Tú lo que quieres es llenarte de su presencia. Entonces Él te da revelaciones. Shemau solo aquí. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Entonces limpiemos el corazón, caminemos bajo la voluntad de Dios y Dios nos va a revelar. Le decía, cuando Dios nos llama al ministerio a pastorear, le dije, yo me sincero con Dios. Le dije, mira papá, yo vivo en una carne que le gusta enaltecerse. No vaya a ser que yo soy el que es mi corazón que me estoy poniendo, que usted me está llamando y estas revelaciones vengan de mi corazón o del diablo. Yo me encerré 3 días, pero primeramente a acusarme yo, a pedirle a Dios que tuviera con misericordia de mí, que yo soy pecador. Le dije, yo te voy a hablar con mi corazón. Yo tengo una carne mala. Y yo no quiero que sea mi carne la que me esté hablando, mi corazón. Quiero que limpie mi corazón y me perdone. Si hay algo, házmelo entender. Yo le pido perdón a quien sea con tal de yo agradarle a mi Dios. A mí no me interesa humillar esta carne con tal de yo agradar a mi Dios. Pero si es usted el que me está llamando, muéstreme el lugar que usted me va a dar. Muéstreme todo lo. Entonces yo me trajo a este lugar, me mostró todo el color, me mostró todo. Porque le hablé con el corazón. Limpié mi corazón. No vaya a ver que sea, porque mucha gente Dios me llama y es el corazón, porque quieren ser pastores, quieren ser licenciados, quieren ser grandes y no se dan cuenta que la carne quiere que la eleven. Toda la carne de nosotros le gusta que la eleven, todos los humanos. Si no tenemos la madurez y le hablamos a Dios con eso, fácil nos tuerce el diablo. Dice, no, estas revelaciones vienen de Dios, vienen del corazón del hombre. Por eso que uno tiene que ser sincero con Dios. Yo le hablo con mi corazón. A ti no te voy a engañar. Yo no soy bueno, vivo en una carne mala. Y yo quiero hablar con usted, Señor, sincerarme. Limpia mi corazón. Le habla a Dios. Así como tú te vas a presentar delante de Dios reconociendo tus errores. Ayúdame. Y entonces Dios ve que hay sinceridad en tu corazón y Dios te limpia y te revela. Pero si yo es que Señor, yo me presento a acusar a la gente mala. No, el malo soy yo. Porque aunque la gente me haga lo que me haga, si yo verdaderamente tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a sentir amor y compasión por esa persona. Pero si yo le tengo coraje porque me hizo algo, es que mi corazón está medio carnudo. Entonces yo tengo que analizarme que si Dios permite que alguien no me quiera, es porque Dios está trabajando conmigo. Porque Dios quiere que sea más humilde, mi hijo, humilde, porque entre más nos humillemos, más gloria viene sobre nosotros. Así es esto. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Entonces, no ignoremos las visiones de Dios. Si Dios te da una revelación que te da una casa, y cuando Dios te da esa revelación, tú sientes por dentro una paz. Es que es Dios que te está hablando. Lo de Dios te da paz.
Lo del diablo no te da paz. Las revelaciones de tu carne y del diablo no te da paz. Pero lo de Dios sientes gozo y paz. Te levantas con ese gozo y esa paz porque es Dios que te la ha dado. Y agárrala y recíbela y créela. Es Dios que te da esa casa, te da papeles, te da tu esposa, tu esposo, a los jóvenes y a las hermanas que están solas, hermanos solos. Si usted está pidiendo, Señor, yo lo agarro, pido, esta es mía. Porque ya Dios me lo mostró. Y gracias, Señor, de aquí en adelante. Gracias porque yo tuve una visión tuya que me dabas esto. Y ahí yo no me salgo de ahí. Por ejemplo, como les decía, yo pasaba por ahí. Gracias, Señor, por darnos ese lugar. Pasamos 10 meses hasta que se cumplió. Yo no me salí de ahí porque se recibió una revisión del cielo. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo Dios me iba a revelar? Hasta que llegara un profeta. No, por eso que son estas enseñanzas, para que tú aprendas a tener una comunión directa con Dios. Y si no la tienes tú, si tienes un sueño, vente con tu pastor. Pastor, tuve este sueño, ayúdeme a orar. Si este juez de Dios, ¿qué es? Entonces, pedimos la interpretación a Dios. Porque Dios, no ignoremos los sueños, no ignoremos las cosas. También Dios te muestra algo, que el diablo te va a atacar a un hijo, un accidente, algo, y tú te duermes. No, fue un sueño. No, te está hablando Dios que el diablo ya está planeando un ataque contra tu hijo. Intercede. Es una visión y una revelación del cielo. Pelea, ayuna, clama. Pero son estas enseñanzas para levantar un pueblo avivado, un pueblo con revelación, un pueblo que entienda que el Dios del cielo habla. Hermano, así de cristiano que no entienden que cómo Dios va a hablar si está en el cielo. En el cielo está el Padre, está Jesús, pero en la tierra está el Espíritu Santo para revelarnos la voluntad del Padre, para revelarnos los ataques del diablo. Shema Kando Robo Sakalaya. Para eso se quedó el Espíritu Santo, para revelarte lo que el diablo planea en tu casa. Cuando tú ves una visión de muerte, que un muerto te está visite y visite, es que la muerte te está visitando y tú tienes que llorarle a Dios que rompa esa maldición. Dios te está revelando. Tú no puedes recibir constantemente visitas de muertos. Los muertos no vienen, son demonios que vienen a quitarte la vida. Activa a toda tu familia y inmediatamente intercede. Para eso son estas enseñanzas, que el pueblo despierte y aprenda cómo opera el mundo espiritual. Tú estás viendo una víbora, Dios te abre los ojos en el sueño, que hay una víbora en tu casa, hay un gato negro, hay un animal. Ese animal te va a destruir tu casa. Tú tienes que ayunar y orar y rogar a Dios que rompa esa maldición. No, tuve un sueño. Y eso es lo que el diablo quiere. No tuviste un sueño o tuve una pesadilla. No es ni pesadilla. Dios le está revelando a tu espíritu que allí hay un demonio que va a atacar tu casa. Y tú tienes que ayunar hasta que ese demonio salga de tu casa. Para eso son las visiones, las revelaciones que Dios hace al hombre, para que el hombre entienda el peligro que corre. Y entonces se va a ir ese demonio. Por eso son estas enseñanzas, hermano. Pido a Dios que te abra tu mente y vivas avivado, vivas conectado con el cielo. Y cuando veas eso, inmediatamente ayunar, a reprender. Hermano, si yo no entendiera las revelaciones de Dios, las visiones, ya me hubiera quitado el diablo de esta tierra. Así de veces ha llegado a quererme quitar la vida a mí o a mi esposa. Pero como cuando Dios me dice, cuidado, mi hijo, está en peligro, inmediatamente ayunar y a reprender y a hacer guerra. O me muestra de aquí de alguien de la iglesia, hacer guerra hasta que se rompe esa maldición de muerte. Por eso Dios quiere preparar un pueblo. Que usted inmediatamente, cuando vea esas visiones de muerte, cuando vea que sus finanzas, su cartera se le pierde, hubo finanzas, es que hay una maldición en tus finanzas, te está revelando el Espíritu Santo. Que tus finanzas se están yendo, hay un robo, hay un diablo maldiciendo tus finanzas. Y tú tienes que pelear, romper esa maldición. Es una visión y revelación de Dios. Si tú ves, te sueñas enfermo, que el diablo va a enfermar tu cuerpo. Tú te sueñas que tu matrimonio está ahí, que el diablo te va a atacar a los días. Dios te está mostrando los planes del diablo. No, yo estoy bien. ¿Tuviste el sueño? ¿Tuviste el sueño? Y te levantas, ves a tu esposa bien tranquilo, a tu esposo tranquilo. Dice, no, todo está bien. No, Dios te está mostrando que te fueron a maldecir tu matrimonio. Y a los días tú vas a ver, si tú no te metes en ayuno y oración,
a los días vas a empezar a ver puro pleito en tu matrimonio, porque llegó un diablo a maldecir tu casa. Para eso son estas enseñanzas, que la iglesia tiene que aprender a entender las revelaciones de Dios. Si tú ves que tu matrimonio hay puro desacuerdo, que en el sueño tú miras, Dios te está revelando que el diablo va a estorbar tu matrimonio. Si tú ves que un hijo tiene problemas, algo, te está revelando que Satanás te va a destruir tu hijo, y tú tienes que ayunar y orar por tu hijo, a romper esa maldición. Dios siempre habla. Todo hijo de Dios, Dios le revela. Pero no le revela a muchos porque tienen su corazón endurecido. Otros no creen. Yo he oído, hermano, que el soñador. Dios habla. ¿Cómo Dios le va a revelar a una persona burlona que dice que el soñador? ¿Por qué nunca le reveló a los hermanos de José una vez más? Porque eran burlones. Ahí viene el soñador. Jamás Dios le dio una visión. Le dio al soñador, al que creía en los sueños de Dios. Su padre, cuando él le cuenta el sueño, dice que Jacob meditó en eso. Dijo, algo le está mostrando Dios a mi hijo. Dice que lo regañó, pero le dijo, mi hijo, entonces yo te me voy a postrar delante de ti. Pero su padre meditaba. Dijo, aquí hay una revelación de Dios, porque su padre conocía a Dios. Alabado Jesús. Por eso tiene que haber un padre que te instruya, un padre espiritual que te instruya en el poder de Dios, en el conocimiento espiritual. Por eso Dios nos instruyó a nosotros, para instruirlos a ustedes. Y tú que me miras también, recibe esta palabra, abre tu entendimiento. Dios es real y Él habla en visiones y en revelaciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo empecé a entender que Dios era real. Yo veía cosas en el sueño y no les ponía atención nuevo. A los días pasaba. Y empecé a entender que era Dios que me estaba hablando. Dije, esto no fue un sueño normal. Es Dios que habla en sueños. Porque empecé a entender que lo que me mostraba, y eso pasaba luego. Entonces Dios es real, y yo quiero que ustedes no ignoren los sueños. Pregúntenle, ¿están soñando algo en la noche? Viene el Espíritu Santo, te da una revelación, te levantas con tu corazón así del sueño feo que a veces tiene uno. ¿Qué es esto, papito? No lo entiendo, pero yo pongo este sueño en tus manos, ayúdame. Y si puede al otro día metas en ayuno, si usted siente que su corazón, porque cuando Dios te da un sueño, tu espíritu, cuando Faraón tuvo el sueño, dice que se levantó con el espíritu, que se le salía acongojado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta visión? Y pidió a todos los magos que le pidió y nadie le pudo, pero trajeron a José y le dio la interpretación. El soñador aprendió a interpretar sueños. Cuando tú eres soñador, soñadora, vas a empezar vas a aprender a interpretar los sueños de Dios. Yo entendí, hermano, y Dios me empezó a dar las revelaciones de los sueños. Es esto, hijo, eso. No todos sobran. Recuerdo un pastor me dijo, yo tuve un sueño donde yo veía que iba con mucha semilla. Dios me va a bendecir grandemente materialmente. Le dije, no. La semilla es la palabra de Dios y te está llamando Dios que la repartas, que llames más obreros, que te ayuden. Porque dice, yo llamaba a más gente que me ayudara porque yo no podía con el bultote bien pesado de semilla. Le dije, Dios te está llamando que levantes más predicadores. Se quedó, sí, cierto, pastor. Y no era pastor, era nuevo. No era pastor, pero luego aprendí yo a tener revelaciones de Dios. Aprendí a tener una intimidad con Dios, que Dios me hablaba. Hermano, yo aprendí a tener una intimidad con Dios para todo, una amistad. Mi padre no cristiano, mi pastora era una mujer. Nunca yo pude tener con ella para un consejo. ¿A quién le iba a pedir consejo? Por eso es que lo que te transmito lo aprendí con lágrimas, noches enteras llorando, porque yo veía como el diablo quería destruir mi matrimonio, quería destruir mis hijos, quería destruir mi vida, quería destruir todo. Entonces yo me amanecía llorándole a Dios, quiero que me enseñes, quiero que me ayudes, porque yo no tengo un padre cristiano, no tengo a quien recurrir. Yo vengo ante ti, Espíritu Santo, enséñame. Por eso yo te hablo de una evidencia real, que el Dios que yo te hablo es real. Me enseñó a tener un matrimonio ejemplar, me enseñó a vivir un hogar bonito. Y yo quiero que aprendas esto, que si tú escuchas la voz de Dios, tú vas a ser victorioso. Porque Dios no nos llamó para que el diablo nos aplaste. El problema es que nosotros no entendemos la voz de Dios. Queremos que Dios se nos presente como un ser humano. No, Dios te le va a hablar a tu espíritu, le va a hablar los planes. Hay cosas que Dios me reveló que hasta ahorita yo las estoy entendiendo. Hay visiones que son para luego y hay visiones que son para el tiempo.
Así, hay cosas que tú las vas a ir entendiendo. Dios no te va a revelar hasta que tú tengas la madurez para entender las visiones de Dios. Entre más tú madures, más revelaciones vendrán de Dios. Si no hay madurez, Dios no te va a dar visiones porque tú no las entiendes. No entiendes. Entonces Dios, cuando tú vas madurando, Dios te va dando más revelaciones. Te vas entrando en una intimidad con Dios bien fuerte. Recuerda, hace como 20, tengo 24 años de cristiano. Mi abuelo tiene como 20 años que se fue. Nuevecito, vi que estaba mi abuelito, vi como un torote lo quería desbaratar. Yo pasé en el caballo y lo subí a un palco. Le dije, mi Señor, en el sueño, nuevo, tendría como 3, 4 años. ¿Qué es esto? Me dijo, y me empieza a hablar, me tiro al suelo, despierto y me tiro al suelo. ¿Qué es esta? Dame la interpretación, papá, porque si tú me das sueño, si no me das la interpretación, quedo igual, de nada me sirve. Yo quiero, y ahí estuve llorándole a Dios hasta que pasó como una hora que me llené de Dios. Me dijo, me voy a llevar a tu abuelito. Me empezó a hablar a mi espíritu. Te mostré que me lo voy a llevar. Háblale a tu suegro que vaya a predicar, que le diga al pastor donde él va, que le predique porque me lo voy a llevar. Así fue, le hablé a mi suegro y está. Vaya y dígale al pastor, por favor, que le predique a mi abuelito porque ya se va a ir. Nomás aceptó a Cristo y se lo llevó Dios. Y así aprendí a tener comunión con Dios. Yo le digo, papi, si tú me das una revelación y no me das la interpretación, mejor no me la des porque no tiene caso, no te entiendo, si tú no me haces entender. Entonces, José aprendió a interpretar los sueños. Por eso cuando el faraón le dice, tuve un sueño que las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas gordas, las espigas flacas. Él le dijo, hace lo mismo, 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. No tardó ni mucho tiempo, inmediatamente le dio la interpretación. Cuando tú tienes una comunión con Dios, inmediatamente tienes la revelación de Dios. Entre más tu tiempo le pases con Dios, más comunión, más revelación tendrás de Dios. Vemos cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y manda a traer a todos que no entendía. Y manda a traer a Daniel porque él ya sabía que Daniel. Cuando Dios le muestra que el árbol le va a ser derribado, que Dios le iba a mandar a comer con los animales. Y le dice Daniel, mi Señor, este sueño sea para otros. Este sueño significa esto, que ese árbol grandísimo eres tú. Y ese árbol va a ser derribado, pero la raíz va a quedar bien cimentada. Porque a los 7 años, esos tiempos que Dios te mostró son 7 años. A los 7 años Dios te va a volver. Y entonces vas a volver a tomar el reinado. Todo lo que le demostró. Y a este hombre se le olvidó. Todo lo que Daniel le interpretó el sueño. A los 12 meses, exactito dice que se paró el cuello. Mira la gran Babilonia que has formado. Inmediatamente Dios lo mandó a comer con los animales. Por no oír la revelación de Dios, dejó que su corazón se enalteciera y pasó 7 años comiendo con los animales, como un animal. Por no oír las revelaciones de Dios, muchas veces sufrimos. Porque si oyéramos la voz de Dios, aquí está peligroso, Dios me está hablando, yo voy a poner atención. Por eso el cristiano tiene que estar muy atento a la voz de Dios. Por eso yo les digo, no se pierda ni un servicio, no se pierda los mensajes, porque en un mensaje Dios te va a abrir la mente. Yo no sé si esto te está ayudando, pero esto te va a ayudar si tú lo tomas con el corazón. Glorioso Jesús. Alabado Jesús. Entonces, hermano, estemos atentos a las revelaciones de Dios. Si Dios, tú vas a ir a trabajar y en la noche tú estás viendo un peligro, pues llorarle a Dios. Ya hay un plan, hay un plan de accidente que te está esperando. Ay, Señor, Dios me lo reveló, pero me ganó la carne, me dormí. Y al otro ya se hace el golpe. Ya está el plan, Dios te lo reveló que ya estaba el plan diabólico, ya te está esperando un demonio ya para atacar tu cuerpo, para chocar tu carro. Entonces, por no poner atención a las revelaciones. Alabado Jesús. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Todo, por ejemplo, Abraham, Dios le habló en visiones en Génesis capítulo 15. Le habló la visión de su descendencia, que estarían 400 años. Dice que cuando vino el sueño sobre Abraham, vino Dios y le empezó a hablar. Abraham,
Le habló a su espíritu. Tu descendencia estará 400 años cautiva. Le empezó a revelar todo lo de su descendencia. Pero cuando su cuerpo se quedó dormido, vino la revelación. Porque Dios siempre, por eso le estoy hablando ejemplos de cómo Dios habla cuando el ser humano duerme. Cuando el ser humano, su cuerpo se debilita, también a veces tiene unas visiones más fuertes. Alabado Jesús. Vemos todo lo que Dios le mostró a Abraham, se cumplió. Su descendencia estuvo 430 años cautiva, como Dios se lo reveló. Después su nieto Jacob sale de sus padres y se queda dormido en el campo, en Betel. Se pone a cabecera. Me pongo a pensar, digo, fue sufrimiento de los hombres de Dios. Y nosotros, una cabecera de piedra. Fíjense qué almohada tan sabrosa tenía ese hombre. Cabecera de piedra. Y ahí, con esa cabecera de piedra, le abre Dios el cielo y ve a Jehová en los altos y ve una escalera hasta el abajo. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Ahí Dios se le revela y le dijo, esta tierra que está, te la voy a dar a ti y a tu pariente. Dios, cuando Dios tiene planes con alguien, Dios siempre te va a revelar sus planes. Y si la persona, por eso son estos, si la persona no tiene comunión con Dios, no entiende cuáles son los planes de Dios. Y sabe, yo he oído ministros que no tienen esa comunión, buscan consejo humano. ¿Qué hago con esta situación? No, hay que buscar consejo de Dios. Ustedes busquen consejo de Dios y digan, pastor, quiero que se una conmigo, hoy tengo esta petición, que Dios me conteste. Hay que buscar siempre el consejo de Dios, porque las revelaciones son las que te van a guiar. Entonces este hombre, allí donde aprendió a tener comunión con Dios, vio que Dios era real, que hablaba. Le dijo, yo voy contigo, te voy a traer. A los 20 años se le vuelve a aparecer, le dice, es tiempo de regresar. Después que nace José, le dijo, es tiempo que te regreses, porque la tierra, yo te prometí que te voy a dar aquella tierra, y es tiempo que te regreses. Y le vuelve a hablar Dios. Y como él aprendió desde allá a tener una comunión con Dios, por eso nunca pudo Satanás con él. Cuando tú tienes comunión con Dios, Satanás te va a tratar de atacar, pero nunca va a poder contigo. Le cambiaba el suegro los animales pintos y Dios le decía así. Y nunca pudo, porque tenía a Dios. Ahí está la clave. Nosotros, si oímos la voz de Dios, el diablo puede hacerle así y así, pero nosotros vamos a hacer lo que dice Dios. Por eso tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Las revelaciones, eso es lo que va dimensionando, te va acercando a Dios, te va acercando al propósito, porque tú vas entendiendo la voz de Dios. Por eso Dios nos habla, para que entendamos el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Cómo tú vas a saber que Dios tiene un plan contigo si Dios no te lo revela? ¿Nomás porque sabe la Biblia alguien? No, el Dios del cielo te va a revelar sus planes y se lo va a revelar al pastor. Al pastor, si el pastor tiene comunión con Dios, se lo va a revelar. Esta persona escógele, yo la tengo para esto y esto. Dios habla y entonces Dios escoge a la persona, la usa para su gloria. A Jacob le da la revelación y empezó a caminar con él. Dios nunca va a caminar con alguien que no lo tome en cuenta. Cuando este hombre se conecta con Dios, empezó a entender las visiones, las revelaciones de Dios, empezó a entrar en una comunión con Dios. ¿Ustedes ven qué comunión tenía? Cuando regresa veía a los ángeles, veía el mundo espiritual. Caminó siempre con Dios y Dios lo defendió. Dios caminaba con, le dijo a Labán, cuidadito y me le hablas mal a mi hijo. Lo defendía Dios. Él caminaba con esa confianza que su Dios estaba con él. ¿Cómo tú vas a tener confianza de Dios? Cuando tú tienes comunión con Dios, eso te va a dar fe. Si no hay comunión con Dios, no hay fe. Por ejemplo, les decía yo del ataque que el diablo me mandó a mi cuerpo, pero la fe la tuve porque tengo comunión con Dios. Le digo, ¿qué hago? ¿Me voy al hospital? No, enciérrate 3 días. Porque tengo comunión con Él, me tiro al suelo, dame revelación, ¿qué hago? Ya es tu voluntad llevarme, dime, mi Señor. No, no te quiero llevar, mi hijo. Haz esto. Entonces, por eso que yo quiero que ustedes aprendan. Tiene una necesidad en la madrugada,
No hay nadie ahí, tú solo con el Espíritu Santo. Papito, ¿qué hago? Tengo este problema. Entonces, que la iglesia aprenda a tener comunión con su Dios y Él te da revelaciones. Aprendan, dedíquenle tiempo. Dios no te va a revelar si tú no le dedicas tiempo a la oración. ¿Cómo Dios le va a hablar a una persona que 15 minutos y ay, me duelen mis rodillas? No, Dios quiere tiempo contigo. Si en la noche no te deja dormir, te está inquietando Él porque te dice, mi hijo, mi hija, levántate, quiero platicar contigo. Él te está inquietando. Levántate aunque tengas sueño. Al otro día aunque te pongas vitaminas, hagas algo, pero ponte las pilas. Obedece la voz de Dios. Cuando tú eres obediente, sensible a Él. Dice, mi Señor, no entiendo, pero no tengo sueño. Algo me estás dando a entender, aquí estoy. Entonces Dios viene y te da revelaciones. Te empiezas a entrar en comunión con Él en revelaciones fuertes. Así, hermano, habla. Entonces vemos cómo le habló a Abraham, le habló a su yerno, a su nieto, Jacob, y le habló a José. Les empezó a enseñar a tener comunión. En el Nuevo Testamento, termino con esto, Dios les empezó a hablar visiones. Ellos entendían que Dios habla a través de visiones. Dice que Pedro, cuando le manda, trae Dios donde Cornelio. Mandó un ángel a hablarle a Cornelio porque Cornelio no conocía a Dios. Se le aparece el ángel a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Se le aparece el ángel y le dice Cornelio, tus ofrendas han llegado ahí arriba, tus oraciones. Trae a Pedro y le da los datos, todo está en Simón. Y manda gente. Mientras al otro día Pedro tiene hambre a la hora sexta, que era las 12 del día. Se sube a la azotea y empieza a tener revelaciones, visiones del cielo que Dios le hablaba. Así hace Dios las conexiones. Cuando Dios te conecta con alguien, te habla a ti y le habla a la otra persona. Dios hace así las conexiones. Grábeselo, Dios es real y está hablando allá y está hablando acá. Él hizo la conexión. Ya cuando llegaron los que habían enviado a Cornelio, ya Pedro baja y le dice, esto me dio a entender. No lo entendía, pero ahora lo entiendo, que Dios me estaba hablando, que no le dijera al mundo lo que él había limpiado. Y también a Pablo en Hechos capítulo 16 parece, iba a predicar a Asia y le sale el Espíritu y le dice el Espíritu Santo, no vayas a Asia. Ahí podemos entender que un cristiano no puede ir a todos lados. No, yo me voy para allá, abro una obra, me voy para acá, hago esto. El cristiano tiene que ser guiado por Dios. Y le habla, y le dijo, Dios, allá a Asia no vayas. En la noche tiene una visión y le habla al macedonio, Pablo, ayúdanos en la visión, en el sueño. Y entonces entendió Pablo que Dios lo estaba mandando a Macedonia. Así se conduce el cristiano, con revelaciones y visiones de Dios. Póngase de pie. Un cristiano aprendiendo a entender esto, usted va a ser poderoso en Dios, porque usted entiende la voz de Dios. Usted no da pasos en falso si Dios no te dirige. Cuando Dios te da algo, Él está comprometido porque te lo dio a Él. Cuando Dios llama a alguien, Dios está comprometido porque Él lo llama. Y esa persona está confiada que tiene un Dios que lo llamó y que lo va a guardar y lo va a ayudar, lo va a respaldar. Por eso usted, cada decisión que tome, asegúrese que Dios está en el asunto, que es Dios que lo llama. Nunca dé un paso en falso si Dios no lo llama, porque va a fracasar. Asegúrate que si tú vas a abrir un negocio, asegúrate que es Dios que está en el asunto. Si tú vas a abrir una compañía, asegúrate que es Dios te lo está dando. Y de esa manera vas a avanzar. Si no, si Dios no te da un negocio y tú nomás voy a poner este negocio, Dios no está comprometido de ayudarte. Puede ser que te vaya bien, puede ser que fracases. Por eso la iglesia tiene un líder a quien recurrir y decirle, papito, muéstrame. Si tú vas a elegir una esposa o un esposo, tienes que pedirle al jefe que te revele en visión si ese muñeco es, esa muñeca es. No porque la veas media bonita y al rato que te dé con la cacerola. Ay, Señor, yo no sabía que tenía ese corazón. No, mijo. Por eso ahorita pídale revelación. Jovencitas y jovencitos tienen un Dios real. Enciérrese, amanézcase con Él, tan jóvenes, llenos de rigor. Diga, esta noche yo no toco cama, me voy a buscar la dirección de mi Dios, que me hable. Y a las 3, 4 de la mañana llega el Espíritu y te revela lo que quieres saber. Pero paga un precio en la carne, amanécete con Dios.
Te estoy hablando de un Dios real que habla. La gente va a consultar brujos. No, hermano, no que un brujo tenga más que un cristiano que tiene al Dios del cielo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo no los dejaré huérfanos, dejaré el Espíritu de Dios, quien los va a ayudar, los va a guiar, les va a revelar la voluntad del cielo. Por eso un cristiano no puede fracasar. Fracasan los cristianos que no saben tomar en cuenta a Dios. El cristiano que se dirige por Dios no fracasa jamás. Puede tener momentos de lágrimas porque Dios te va procesando, pero no hay fracaso. El cristiano fue llamado a ser victorioso y poderoso en Dios. Porque Dios no te llamó para fracasar, ni me llamó a mí para fracasar. Nos llamó para ir de gloria en gloria, de poder en poder. Pero en todo tengo que tomar en cuenta a Dios. Bendito el Espíritu de Dios. Así es que ya saben, jóvenes, ¿sí? Llórenle a Dios. No al rato están llorando. No al rato están llorando. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios hermoso. Te ruego humildemente que esta palabra entre en el corazón de tu pueblo y tu pueblo aprenda a discernir los sueños que son de usted y las visiones y las revelaciones. Bendigo a tu pueblo en tu nombre, Jesús. Los jóvenes de esta casa, jóvenes que me ven, todo el pueblo, ayúdalos a que tu pueblo aprenda a entender las visiones y revelaciones tuyas, Espíritu Santo. Por favor, mi Dios, rechazamos toda voz que no venga de ti. Rechazamos todo espíritu engañador que quiera hablarnos a nuestro espíritu. Lo rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos que solamente tu voz viene sobre nosotros. En el nombre de Jesús queremos tu voz y tu voluntad, mi Dios. Abre nuestro entendimiento para entender tu voluntad y ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias por esta palabra, porque yo la recibo en mi espíritu. Yo la recibo en mi espíritu. Yo la recibo en mi espíritu, Padre, porque yo quiero tener comunión con usted. Yo no creo en religiones, creo en un Dios real vivo, dígale. Yo quiero que tú me hables de aquí en adelante, que usted me conduzca y que cuando me vaya saliendo de tu voluntad, me hagas entender que voy mal. Por favor, mi Señor, yo renuncio a todo lo que no te agrada y te entrego mi voluntad. Yo quiero tener comunión con usted, mi Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Mi Jesús dice que lo iba a dejar a usted. Yo quiero tener comunión con usted. Quiero que seas mi líder, mi guía, mi amo. Y que me enseñes a oír tu voz. Que aunque mi carne esté dormida, mi espíritu esté conectado con usted y pueda recibir revelaciones tuyas, mi Señor. Por favor, hazme entender el mundo espiritual. Dame de sabiduría para entender lo tuyo, Señor, y discernir.